Buenos días tengan todos, el Señor nos continúe bendiciendo. Damos la bienvenida, ¿verdad?, para algunas personas que nos estén visitando por primera, por segunda vez. Gracias al Señor, ¿verdad?, porque tenemos un lugar donde podemos reunirnos, congregarnos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad?, para alabarle, adorarle y escuchar su bendita palabra. Amén. El domingo pasado, estudiando el libro del Evangelio de Juan, estábamos en el capítulo 5, iniciamos con esta enseñanza acerca del paralítico de Betesda, el paralítico de Betesda que encontramos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a dar una continuidad a esta enseñanza, pero le vamos a dar un enfoque un tanto diferente. No ir exponiendo los versículos, pues eso ya se hizo en la primera parte, sino que vamos a hacernos una pregunta. El paralítico de Betesda, parte 2. La pregunta en este título es: ¿por qué aún no me he salvado? ¿Por qué aún no me he salvado? Y hoy vamos a considerar un texto que ubicamos en Jeremías, capítulo 8, versículo 20. Jeremías capítulo 8 versículo 20, donde dice la escritura: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la cosecha y terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Esta es una gran pregunta, porque este texto en Jeremías 8 y 20, del cual vamos a hacer una breve introducción para ver el contexto, este texto nos está dejando o nos está marcando algo. Recordemos que en la escritura nosotros tenemos un significado de las cosas que en realidad son terrenales. Esas cosas nosotros podemos caracterizarlas como un tipo o una figura o una sombra de algo espiritual. Nosotros tenemos que entender o comprender cuál es el contenido espiritual o el principio, la enseñanza espiritual que hay detrás de algunas enseñanzas. Por ejemplo, la dureza del pueblo de Israel delante de Dios y su cautiverio. Eso quiere decir que nosotros tenemos que aplicarlo hoy en día a la dureza del corazón de las personas que están bajo pecado, bajo rebelión contra Dios y que finalmente serán llevados al cautiverio, que es el destino eterno. Asimismo, nosotros encontramos la enseñanza del paralítico de Betesda. Aunque podemos ver de que en realidad fue un evento histórico, sí sucedió, una persona que estaba enferma, que estaba paralítica, que no podía sanarse a sí misma, que había, por decir así, ¿verdad?, una enseñanza en la cual, aunque fuera superstición, en la cual ellos esperaban alrededor de un tanque o de un estanque que estaba lleno de agua, y la tradición de ellos decía que de tiempo en tiempo descendía un ángel del cielo, y ese ángel del cielo, al remover esas aguas, tenía un sentido curativo. Entonces las personas que estaban enfermas alrededor de este estanque entraban ahí, y la persona que entraba, en primer lugar, esa persona era sanada. Entonces, esa sanidad corporal y esa enfermedad tienen un significado espiritual para nosotros también. La enfermedad física, nosotros sabemos que es la enfermedad del alma, que equivale al pecado. Y es ese pecado del cual nosotros debemos de ser sanados. Esa sanidad, por lo tanto, de este paralítico o de cualquier enfermo, podemos nosotros llevarla al ámbito espiritual, y es la enfermedad del alma. Y la sanidad que nosotros necesitamos hoy en día no es precisamente la sanidad de una enfermedad física, sino la sanidad de nuestra alma. Amén. Entonces, vamos a leer brevemente del versículo 1 al versículo 8 en el Evangelio de Juan 5, solo para recordar nuestro contexto. Dice la Escritura, Juan 5:1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En estos yacía una multitud de enfermos. Oigan, en estos yacía una multitud de enfermos, entre ellos ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, escuchen bien, Jesús supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Amado Señor, en esta mañana, Dios, aún una vez más queremos rogar, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, Dios. Padre, por favor, enséñanos en esta mañana, Dios, ese significado, Dios. Ese significado de por qué tanto tiempo este paralítico estaba ahí junto al estanque y no había sido sanado, Señor. ¿Qué hacía falta, Señor, en él? ¿Por qué razón no había sido sanado? Así como el pueblo de Judá también estuvo preguntando aquello cuando pasó la siega y cuando terminó el verano y ellos aún no habían sido salvos. ¿Cuáles son estas razones, Dios? Ayúdanos hoy, abre el entendimiento, danos gracias, Señor, y danos poder del Espíritu Santo y de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a ver algunas observaciones en esta lectura que acabamos de leer. En primer lugar, vemos que había una multitud de enfermos, una multitud de enfermos. ¿Acaso nosotros no vemos a nuestro alrededor que hay una gran multitud de personas que necesitan de Cristo Jesús? Nosotros abrimos nuestros ojos y vemos la multitud de personas que están enfermas, que sin embargo ellos no se sienten tan enfermos o no se sienten enfermos del todo. Pero nosotros, que el Señor también nos ha abierto los ojos, vemos que hay una multitud de personas que creen que ya están recibiendo tratamiento, pero que aún no han sido sanadas. Hay una multitud de enfermos. Hay una multitud de personas que todavía no han conocido verdaderamente la salvación del Señor Jesucristo. Pero vemos que esta multitud de enfermos que estaban alrededor de ese estanque tenían una esperanza para ser sanados. Ellos albergaban cierta esperanza y ellos venían a ese lugar. ¿Por qué razón? Porque querían ser salvos, querían ser sanados. Ustedes en este local pueden estar viniendo de tiempo en tiempo, domingo tras domingo, año tras año, y ustedes están en una intención. Ustedes dicen: yo tengo la esperanza de que algún día al escuchar la palabra yo voy a ser sanada, yo voy a ser salvo. Sin embargo, ha pasado el tiempo y aún no ha sido salvo. ¿Por qué razón? Porque puede ser de que la esperanza que tenían estos enfermos haya sido correcta, pero también puede ser que albergaban una falsa o una incorrecta esperanza. Quizá ellos estaban pensando de que en realidad descendía un ángel del cielo, y quizá eso era una pura superstición y tradición del pueblo judío. Pero hay algo que debemos de nosotros notar. Uno de ellos, en este caso el contexto nos dice que podría ser un paralítico. Uno de ellos llevaba ya mucho tiempo, 38 años, y no había sido sanado. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesucristo vino a él de forma personal y lo sanó. Esta persona estaba poniendo su esperanza en el ángel que descendía, en el movimiento del agua, en la sanidad que tenía el estanque. Estaba poniendo su esperanza en eso. Pero vino uno del cielo, su nombre es Jesucristo, aquel que con el poder de su palabra le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Amén. E inmediatamente esa persona fue sanada. Asimismo, Jesucristo puede venir hoy a este lugar
Y hoy mismo Jesucristo, con el poder de su palabra, y usted que ejerce fe en el Señor Jesucristo, hoy mismo, si no ha encontrado todavía la salvación de su alma, si lleva ya 38 años como el paralítico, y eso en sentido figurado, si lleva ya mucho tiempo de estar viniendo domingo tras domingo y todavía se pregunta, ¿por qué razón aún yo no me he salvado? Hoy que el Señor nos bendiga y vamos a hablar acerca de algunas razones. El subtítulo, como vemos, ¿por qué aún no me he salvado? ¿Por qué aún no me he salvado? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Israel, por qué Judá en aquel tiempo no había sido salvado? Entonces vamos hoy a explorar las razones por las que las personas no se salvan. Eso lo podemos preguntar. ¿Por qué una persona viene tanto tiempo a la iglesia y cuando nosotros examinamos no ha sido salva? ¿Por qué no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo? ¿Por qué la persona viene y se sabe de memoria ya la doctrina? Ya puede alabar, ya puede adorar. La persona ya profesa ser cristiano, profesa ser cristiana, pero cuando nosotros vamos más profundo, esa persona no ha tenido una experiencia con Cristo Jesús en la cual el poder de la palabra y el Espíritu Santo le hayan hecho nacer de nuevo. O la pregunta es, ¿por qué no ha nacido de nuevo? Entonces, con la ayuda de Dios hoy vamos a ver eso. Vamos a ver que nuestro texto nos dice en Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Entonces, vemos en el contexto en Jeremías que Israel, en este caso Judá, ¿verdad? Que eran las tribus que estaban en el sur, Judá, en Jerusalén, estas personas iban a cautiverio, iban al exilio babilónico. Pero había alguna razón, cual ellos habían dejado a Dios. Ellos habían ido en pos de los ídolos de las naciones, se olvidaron de la palabra de Dios, se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron de respetar a Dios. Y ellos fueron en pos de la idolatría, los ídolos de las naciones. Se olvidaron de Dios y por esa causa Dios levantó a Nabucodonosor, el rey de aquel imperio en aquel tiempo, y este Nabucodonosor con todo su ejército vino y se llevó cautivo. ¿A quién? A Judá, a las tribus del sur del pueblo de Israel. Entonces, mientras ellos estaban en cautiverio, ellos se preguntaban eso: oye, ¿por qué ha pasado un año? ¿Por qué ha pasado otro año? ¿Por qué pasó el invierno? ¿Por qué pasó el verano? ¿Y por qué nuestro Dios no nos ha salvado? ¿Por qué no nos ha librado de este cautiverio? Y entonces ellos querían echarle la culpa a Dios, pero el problema es que ellos eran culpables. Al final ellos querían que Dios los salvara, pero ellos querían todavía ser rebeldes en contra de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de meditar y encontrar en el día de hoy. O sea que ellos querían ser salvos, pero al mismo tiempo querían continuar siendo rebeldes al mandamiento de Dios. Y es eso mismo lo que pasa hoy. Muchas personas quieren tener el cristianismo, muchas personas quieren ser salvos, muchas personas quieren ir al cielo, pero al mismo tiempo muchas personas quieren continuar viviendo una vida de rebelión contra Dios. Y eso no es compatible, porque Dios mismo nos ha dejado establecido que no podemos adorar o amar a Dios y al mismo tiempo no podemos amar o adorar al mundo, a las riquezas o al pecado. Es incompatible para un principio del reino de Dios. Entonces vamos a ir viendo, vamos a estudiar en esta mañana las razones por las que las personas no se salvan. Vamos a estudiar la primera razón. Vamos a ponerle atención. Una de las razones por las que este texto nos dice, pasó la siega es la cosecha, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Hay una lluvia primera y luego hay una canícula, una sequía y luego viene la lluvia postrera. Ya pasó la primera lluvia, ya pasó la canícula, ya pasó la lluvia postrera, ya viene el verano y nosotros no hemos sido salvos aún. Lo que esto quiere decir es, cada día que pasa, cada momento que venís, cada domingo que venís, cada mes que venís, cada año que venís, y te preguntás, ¿por qué yo no he sido salvo todavía? ¿Por qué yo no tengo la salvación todavía?
Justamente nosotros, por la gracia de Dios, estamos haciendo de año en año algo que nosotros llamamos como la campaña de salvación. En esa campaña de salvación lo que hacemos es que varias personas que están interesadas en un grupo de los días domingos, luego los invitamos los días miércoles y les damos una serie de enseñanzas que son enseñanzas dirigidas para la salvación de las almas. ¿Y cuántas personas han participado de las campañas de salvación hace 4 años, hace 3 años, hace 2 años y todavía no han sido salvas? Esa es una pregunta que debemos de sabernos. El paralítico de Betesda pasó 38 años ahí, todavía no había sido sanado. ¿Por qué razón? ¿Por qué Israel no había sido liberado de la cautividad? La primera de las razones es porque las personas vienen a la iglesia, vienen a buscar a Jesús con las intenciones equivocadas. Primera razón, las intenciones equivocadas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas pueden venir a la iglesia a buscar un novio, a buscar una novia, a buscar un esposo, a buscar una esposa. Muchas personas pueden venir a la iglesia para recibir ayuda económica, para que las personas le ayuden. Otras personas pueden venir para que se ore por ellos y para que se les sane alguna enfermedad. Puede decir que la persona tenga una enfermedad, tenga un cáncer terminal o tenga cualquier enfermedad y que venga para acá y que nosotros oremos por la persona. Y vienen no por lo que Cristo le puede dar, sino espiritualmente, sino para que Jesús solamente le sane la enfermedad. Otras personas vienen para que nosotros oremos por sus familiares, porque saben que tienen familiares que están en las drogas, familiares que están en el alcoholismo, hay conflictos familiares. Puede venir alguien porque su matrimonio está al punto del divorcio y entonces necesitan ayuda espiritual, una consejería bíblica y espiritual, y entonces vienen por esa razón, para que el matrimonio no se destruya. Necesito a Jesús para que guarde mi matrimonio. Pero esas son intenciones que pueden ser correctas, no estoy diciendo que está mal. O sea, un consejo, por ejemplo, si nosotros vamos a buscar una esposa, dice la Escritura que no nos unamos con yugo desigual. No estamos diciendo lo contrario, no estamos diciendo que está mal, pero la intención por la que venimos a buscar a Jesús debe ser primeramente por nuestra enfermedad. Porque yo soy un paralítico, porque yo estoy enfermo, porque yo soy leproso, porque yo he pecado contra Dios y yo sé que soy reo de condenación, por lo tanto necesito ser salvo. Primero yo necesito ser salvo. Luego que yo sea salvo, quizá en el plan de Dios me pueda dar una esposa. Quizá en el plan de Dios Él me escuche y mis hijos con el testimonio, con las oraciones. ¿Cuál es la intención que las personas traen? ¿Cuál es el motivo que los trae, que los hace venir a la iglesia? La intención errada te va a llevar a una salvación errada. O sea, no vas a poder ser salvo mientras no tengas la intención en el corazón que sea apropiada. Otras personas van a las iglesias para recibir prosperidad, vamos a ser muy sinceros. Hay un evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad, en el cual ellos te dicen, vení, sembrá. Por supuesto que hay textos bíblicos y te van a sacar un texto bíblico y te van a decir, vení, sembrá y vas a cosechar. Dale a Dios porque Dios ama al dador alegre, y van a comenzar a manipularte a través de textos bíblicos. Ojo, es muy fácil manipular a las personas con la Biblia, eso es sencillo. Y entonces se manipulan a las personas y les dice, tenés que dar dinero y Dios te va a prosperar. Entonces, ¿por qué vas? Porque querés prosperidad económica, porque querés un trabajo, porque querés prosperidad emocional. ¿Por qué razón? Y otras personas que quizá ya conocen un poco acerca del evangelio, vienen a buscar a Jesús por la razón equivocada de, voy a buscar a Jesús porque no me quiero ir al infierno. ¿Y por qué digo la razón equivocada? Porque esa no es la razón por la cual nosotros necesitamos de Jesús. Ese es un resultado. La razón por la que yo necesito de Jesús es porque Jesús es Dios, es porque Dios es santo, porque Dios es sublime, porque Él es mi creador, Él es mi redentor, Él es el todo del todo. Entonces yo soy una criatura rebelde contra Dios, yo me le debo a Dios en obediencia y en sujeción porque Él es Dios. Entonces yo busco a Dios por quien es Él, no por lo que Él me pueda dar. Porque si no podemos nosotros jugar a la lámpara de Aladino.
Nosotros podemos poner la lamparita de Aladino y le ponemos el nombre en griego, Theos, Dios, el Dios de los cristianos, y podemos decirle a usted: venga, usted solamente tiene que acariciar la lamparita, pedirle un deseo y este Dios le va a conceder su deseo. ¿Acaso ese es nuestro Dios? Dios no opera de esa manera. Ese es el Dios de este mundo, ese es el Dios de los paganos, amén. Pero el Dios de nosotros, el Dios de nosotros es ese Dios santo, ese Dios sublime, ese Dios que en realidad se ha manifestado a través de la obra de la creación. Y ese Dios que se ha manifestado a nosotros a través de ¿quién? De la persona de Jesucristo. Ese Dios que está lleno de amor para nosotros. Nosotros, dice la Escritura, le amamos a Él. ¿Por qué? Por amor a Dios es que nosotros tenemos que buscarle. Como resultado, por supuesto, yo recibo el perdón de mis pecados, la absolución de mi condena, y el castigo mío es puesto en la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, yo ya no voy al infierno, porque ahora yo voy al cielo. ¿Pero por qué? Por Cristo Jesús. Ese es un resultado. Pero si uno viene, es que no quiero sufrir, y entonces viene a la iglesia para dejar de sufrir. Entonces le tengo una noticia: lea un poco acerca de la historia del verdadero cristianismo y se va a dar cuenta cuántos sufrimientos los cristianos verdaderos padecen en este mundo. Comenzando por nuestro Maestro Jesucristo, cómo sufrió persecución por su propia casa, por su propio pueblo. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Amén. Entonces, la razón, la intención tiene que ser esta: Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, Dios es misericordioso. Pero ese Dios está airado contra el impío y contra el pecador. La verdad es que yo soy pecador, usted es pecador, entonces yo he hecho las cosas mal delante de Dios. Por lo tanto, yo necesito restablecer mi relación con Dios. Esta es la intención adecuada. Entonces, ¿por qué razón las personas no se salvan? Porque vienen por intenciones erradas, inadecuadas o equivocadas. La intención primaria es de que usted tiene necesidad de un Salvador, y este Salvador es Cristo Jesús. Amén. Jesús vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Una segunda razón por la que las personas no se salvan, según nuestro texto que dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Por qué? Por conceptos equivocados. Oigan bien esto: conceptos errados, conceptos equivocados. Escuchen esto: una teología defectuosa lleva a una salvación defectuosa. ¿Qué quiere decir? De que si tenés una mala doctrina, una mala enseñanza, malos conceptos, esos te van a llevar a una salvación inadecuada, no la salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo que pensaba el paralítico mientras estaba ahí. Él estaba esperando a que alguien sobrenaturalmente viniera, un ángel, pero él no estaba poniendo la confianza en Jesucristo el Salvador. Eso puede suceder entre nosotros. O sea, vamos a ver qué son conceptos equivocados. Un concepto equivocado puede ser de que no hay que hacer nada para salvarse. Eso se le llama ser un agente pasivo. Cuando una persona cree de que en el cristianismo es un agente pasivo, y esto quiere decir, no es que la salvación es de Jehová, nosotros decimos amén, por supuesto, la salvación es de Jehová, de principio a fin es de Dios, Dios sostiene todas las cosas. No, nosotros no negamos eso, esa es una gran verdad. 3 veces dice la Biblia, la salvación es de Jehová, la salvación es de Jehová. Apocalipsis dice, la salvación es del Señor. Amén. Sin embargo, ese Dios nos manda a nosotros a ser responsables y a actuar en nuestra salvación. Entonces, cuando la persona está como el paralítico ahí al lado y está postrado en su cama y dice: no, es que no hay quien me ayude, es que yo no puedo ser salvo, es que yo no puedo mover mis pies, es que yo estoy inhabilitado, discapacitado, y entonces la persona se queda pasiva. Entonces, ese es un concepto errado. ¿Por qué razón? Porque las personas comienzan a pensar: es que yo no puedo ser salvo, es que yo estoy inhabilitado para salvarme, es que yo no puedo arrepentirme, es que yo no puedo tener fe. Y entonces hay una doctrina que se le puede meter a uno, y es la doctrina de la inhabilidad de la persona en la salvación.
Y creen entonces cuando escuchan un término, ojo, un término que se llama monergismo, cuando dicen es que Dios tiene que hacer todo y la persona abraza un falso concepto diciendo es que solamente Dios, yo no tengo que hacer nada para salvarme. Entonces la persona se queda pasiva y va a decir, voy a esperar a que venga un ángel del cielo para que me mueva. Voy a esperar a que venga alguien y me pueda llevar un ángel del cielo para que me lleve al estanque. Usted tiene la responsabilidad de responderle a Dios. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora hay un mandamiento, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Por supuesto, ¿dónde estábamos nosotros cuando Dios creó el mundo? No existíamos. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Adán y Eva pecaron? No existíamos. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Jesús murió en la cruz del Calvario? No existíamos. ¿Dónde estábamos nosotros cuando en Pentecostés el Espíritu Santo se derramó y se formó la iglesia cristiana primitiva? No existíamos. Nada de eso nosotros podemos hacer para agregar a nuestra salvación. La salvación en la cruz, dijo Jesús, consumado es. Usted no le puede agregar ni una jota ni una tilde a la obra de la salvación. Pero una cosa, ahora que ya todas las cosas están preparadas para usted, ahora a usted le toca tomar una responsabilidad. Y ahora Jesús, ahora Dios dice, te manda en todo tiempo y en todo lugar. Hoy te manda, ¿qué cosa? ¿A qué te arrepintas? La pregunta es, entonces, ¿quién se va a arrepentir? ¿Dios o yo? Por supuesto que yo soy el que me tengo que arrepentir. ¿Y qué tengo que esperar para arrepentirme? De que venga un rayo, como la historia de Martín Lutero, cuando iba caminando, hubo una tormenta y entonces venían los rayos y él sentía que se iba a morir y se postró y le comenzó a rezar a Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, sálvame. Entonces, porque acuérdense que Martín Lutero era católico romano al inicio, ¿verdad? Antes de convertirse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso mismo, vamos a esperar a que venga un rayo, vamos a esperar a que Santa Ana venga, o que Santa María venga, o que San Pedro venga. No. La palabra de Dios nos dice una cosa: arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el mensaje del Señor Jesús? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? ¿Cuál fue el mensaje de Pablo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Para qué? Para que tus pecados sean perdonados. Entonces, ¿quién va a creer? Yo tengo que creer. Por supuesto, es un don de Dios, aunque yo me arrepienta, aunque yo crea, por supuesto, todo viene de Dios, pero soy yo quien me tengo que arrepentir y soy yo quien tiene que ejercer fe. Entonces, no siga como este paralítico en el estanque de Betesda, pasivo y esperando. Es que voy a esperar un domingo más. Quizá durante la semana tengo un accidente y viene un furgón y quizá estando ya al borde de la muerte me despierte el Espíritu Santo y yo pueda ejercer fe en el Señor y arrepentirme. ¿Vas a esperar eso? ¿Por qué vas a esperar eso? Si ya Cristo murió hace 2000 años, si ya la palabra ya se te tradujo al castellano, si el Espíritu Santo te ha redarguido de pecado, de justicia y de juicio, si el Espíritu está entre nosotros, ¿qué más hace falta para que te entregues a Jesús? Una cosa, que tomes una decisión. Pero hay otros falsos conceptos. Habíamos dicho, ¿verdad? Es que las personas pueden pensar de que están imposibilitadas o inhabilitadas y van a decir, es que yo no puedo, como yo soy un pecador, yo no puedo caminar, yo no puedo tomar una decisión. Entonces al final las personas quieren utilizar algo, hay un término que se llama hipercalvinismo, y se van a un extremo en el hipercalvinismo y las personas comienzan a decir, es que Dios tiene que hacerlo todo y yo no tengo que hacer nada. Pero puede ser que otras personas se vayan al otro extremo que le llamamos el hiperarminianismo, en el cual creen que las personas pueden hacerlo todo solas sin la ayuda de Dios. Y eso es imposible. Amén. Dios opera, Dios obra la redención. Nosotros somos responsables de responder al llamado del Evangelio. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Es mejor que nosotros respondamos al Señor. Otras personas tienen otro concepto equivocado en el cual pueden pensar, es que yo me voy a entregar a Dios en un mejor momento. No ahorita, porque ahorita estoy
en la cumbre de mi profesión, porque ahorita estoy en mis estudios, no le voy a dedicar mucho tiempo, es que ahorita mi negocio está muy exitoso, no tengo mucho tiempo para el Señor ahorita, o es que ahorita yo me voy a casar, o ahorita yo voy a hacer esto, lo otro, etcétera. Entonces dicen, voy a esperar un mejor momento para entregarme a Dios, un mejor momento. Es como que una persona se siente, analice el evangelio y diga, este domingo no me voy a entregar, quizá el próximo domingo, y pasa un domingo, y pasa otro día, y pasa otro día, y pasa la siega, y pasa el verano, y todavía no has sido salvo. ¿Por qué razón? Porque crees de que va a haber un mejor momento para entregarte a Dios. ¿Qué pasa con un pecador que no se entrega a Dios hoy? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Tiene más pecados? ¿Sí o no? Si hoy está en rebeldía, mañana va a estar en mayor rebeldía. De aquí a un año va a estar su corazón más blando o más endurecido. Más endurecido. ¿Por qué razón? Porque a mayor luz que recibís, mayor condenación te va a venir. Entonces no hay absolutamente nada que nosotros podamos decir de que de aquí a un año vas a estar más blando en tu corazón. Lo contrario te vamos a decir, estás atesorando ¿qué cosa? Ira para el día de la ira. Porque hoy vas a pecar si no te entregas a Dios, pecas de rebeldía, pecas porque estás menospreciando, estás despreciando al Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? El pecador tiene un grave pecado, que Cristo Jesús derramó su sangre. ¿Para qué cosa? Para salvarlo. Y ese pecador, cuando no se entrega a Jesús, es como que le esté diciendo, Jesús, tu sangre no tiene ningún valor para mí. Yo prefiero mi pecado antes de recibir tu sangre, antes de ser salvado por tu sangre. Y entonces esa persona lo que hace es que está despreciando o menospreciando el sacrificio del Señor Jesucristo. Y a eso, ¿cómo se le llama? Procrastinación. Las personas dicen, hoy no, quizá después, quizá cuando venga un ángel y comience a remover las aguas. Y ese es un falso concepto. ¿Qué dice Hechos 24, versículo 24 y 25? Pongan atención a lo que dice este texto. Que este texto de hecho a mí me bendijo esta mañana. Dios me consoló con esto. ¿Saben por qué? Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo. Ya Pablo estaba convertido, ¿verdad? Ya Pablo predicando el evangelio, ya estaba preso en este caso, ¿verdad? Ya estaba detenido por causa del evangelio. Dice, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Oigan, la predicación de Pablo primeramente fue acerca de la fe en Jesucristo. Y cuando nosotros predicamos acerca de la fe en Jesucristo, es un mensaje que apela a todas las personas y todo el mundo dice, ay, qué bonito el mensaje del evangelio. Pero ojo, versículo 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de otros temas, la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Oigan bien, otros temas. Cuando Pablo comenzó a predicarle a Félix acerca de la justicia, que tiene que hacer tratos justos con las personas, pagar bien a las personas, tratar bien a las personas, el dominio propio, o sea, Félix, si tenés dos mujeres, tenés que dejar a una y quedarte solo con tu esposa y no podés adulterar, tenés que tener dominio propio. Y luego del juicio venidero. ¿Qué es el juicio venidero? El infierno. Y entonces cuando se le predicó que por culpa de sus pecados va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufres en el día del juicio final, se espantó. Félix se espantó y dijo, Pablo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Eso mismo pasa con las personas. Cuando se les predica un mensaje suavecito, cuando se les predica un mensaje que endulza el oído, las personas vienen a las iglesias y dicen, qué bonito que predican, cantor de amores, qué bonito que predican el mensaje del evangelio. Pero cuando se les predica acerca de la necesidad de arrepentirse de sus pecados, acerca de la necesidad de restituir con el agraviado, acerca de la necesidad de que si no se arrepienten van a comparecer ante el tribunal de juicio y le van a dar cuenta no solamente de sus pecados externos, sino de sus pecados íntimos, secretos, internos. Las personas se espantan
Y cuando les dicen, y serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda, las personas se espantan. ¿Y qué hacen? Ya no regreso a ese lugar. Quizá en otra ocasión, pero muy fuerte predican estos hermanos. ¿Por qué predican de infierno? ¿Por qué predican de castigo? ¿Por qué predican de ira? ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo dice. Amén. Y que si usted no es salvo, el exilio babilónico es sencillamente una tipología de lo que le va a suceder al alma que peque contra Dios si no se logre arrepentir y no se logre volver a Dios. El exilio babilónico sencillamente es como la esclavitud en Egipto y es sencillamente ir a pasar un castigo eterno en el infierno. Es sencillamente lo mismo. Otra razón por la cual las personas no son salvas, solo son algunas razones, es por causa de los maestros equivocados. Por causa de maestros equivocados. Dice la Escritura, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Por qué? Porque escuchan falsos maestros. Porque escuchan falsos maestros. Jeremías 8:11, estamos hablando aquí mismo. En Jeremías 8:11 dice la Escritura, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Cuál es ese contexto? Vamos a irnos 3 capítulos atrás en Jeremías. Jeremías 5, versículo 31. Pongan atención. Esta es una de las razones por las cuales las personas no se salvan. Los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes, ¿de quién está hablando Jeremías? ¿Está hablando de los cananeos, de los egipcios, de los babilónicos? Respóndame, ¿de los asirios? ¿Está hablando de ellos? ¿De qué profetas está hablando? De los profetas de Israel. ¿De qué sacerdotes están hablando si el templo estaba en Jerusalén? ¿De quién? De los sacerdotes de Jerusalén, de Judá, de Israel. No de los paganos. Pero dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Luego vamos, capítulo 6, versículo 13 y 14 en Jeremías dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, estamos hablando de los maestros, de los líderes, de la casta, de aquellos que predican el evangelio, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son ¿qué? Engañadores. Versículo 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Eso es que hay maestros equivocados, hay falsos maestros. Pedro nos dijo que vendrían en este postrer tiempo falsos profetas, falsos maestros. Entonces cuando la persona se sienta a escuchar domingo tras domingo, sábado tras sábado, viernes tras viernes, miércoles tras miércoles, predicación de falsos maestros del evangelio, por supuesto que nunca van a ser salvos. No van a ser salvos porque si yo, imagínense que estamos en una universidad y que yo fuese profesor de medicina y yo te doy la clase de anatomía humana y yo te enseño mal la anatomía humana, no te enseño la anatomía de un ser humano y te enseño la anatomía de un cerdo, de un puerco, cuando vayas a la sala de quirófano y vayas a operar, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, pero esto no es lo que yo aprendí. Entonces vas a hacer una incisión donde no debiste hacerla y vas a matar a tu paciente. ¿Por culpa de quién? De tu maestro. Te enseñó mal. Entonces es una gran responsabilidad tanto para el maestro predicar la verdad del evangelio de Cristo según las escrituras, pero es una responsabilidad de ustedes escuchar la sana doctrina. Si ustedes escuchan falsos maestros
y ustedes se pierden al final, la culpa es de ustedes. No vayan allá el día del juicio a decirle al Señor Jesús: Jesús, es que nunca me enviaste un verdadero predicador del evangelio. Todos son engañadores, todos son sacerdotes que ellos están llenos de avaricia y de codicia. No, no le vas a poder decir eso. Al menos en este auditorio no le van a poder decir eso al Señor, porque se predica la palabra del Señor. Entonces, cuando dice curan la herida de mi pueblo con liviandad, ¿qué quiere decir eso? Paz, paz y no hay paz. Eso quiere decir que las personas que te predican que andas en pecado, y que aún así si te morís vas al cielo, ellos te dicen: tranquilo, no te preocupes. De todas formas, solamente hace una oración, acepta a Cristo, pasa al frente, y aunque andes en tus pecados, de igual manera vas al cielo. Tus profetas profetizaron vanidad y locura, engañando a los pueblos, engañando a las personas. Y muchas almas de las personas que buscan la salvación no la encuentran. ¿Por qué? Porque van a lugares inapropiados y hay maestros inapropiados. Nosotros no estamos diciendo somos el único lugar que tenemos la verdad. En ningún momento estamos diciendo eso. Pero si hay lugares en los cuales ustedes van a visitar y no les predican la verdad, entonces yo les voy a sugerir, por el amor de Cristo Jesús que yo tengo, huyan de ahí, salgan de ahí, huyan por sus almas, porque si están en un lugar equivocado, con maestros equivocados, la salvación de ustedes no va a llegar. Y cuando ustedes se pregunten, entonces, ¿por qué no he sido salvo? No has sido salvo porque tus maestros te enseñan mal y has aprendido mal. Amén. Imagínense que un paciente va donde una ortodoncista. Ortodoncista es lo que ponen los frenillos y tiene los dientes chuecos, hablando en este lenguaje, ¿verdad? Tienen los dientes ahí todos chuecos. Y entonces la persona va a una clínica, la primera clínica, porque le queda cerquita. Hay una clínica que está muy buena, pero tiene que tomar el bus o el taxi y le va a costar un poco la distancia. A la media cuadra hay una clínica. Y entonces dice: no, ¿para qué voy a ir hasta allá? Mejor yo me voy a la clínica de la media cuadra. Y entonces lleva los dientes chuecos. Y entonces le dice al dentista que está ahí: miren, usted es ortodoncista, necesito frenillos. Y él no es ortodoncista, pero le dice porque quiere el dinero: sí, yo soy ortodoncista, yo pongo frenillos. Y entonces la persona confía y dice: ok, hágame el tratamiento. Y al hacerle el tratamiento, comienza que el que no es ortodoncista, no es especialista, y comienza a hacerle extracciones donde no tiene que hacerla y comienza a dejarlo mal. Al finalizar los 2 años de tratamiento, termina peor que al principio. Le generó un problema. Y la persona luego se da cuenta y dice: ya llevo mucho tiempo aquí, no he avanzado, no he progresado, todo me está saliendo mal. Y entonces se da cuenta de que ese no era un ortodoncista. Hasta ese momento que se le causó el daño, dice: ahora sí, aprendí la lección. Voy a ir donde está el verdadero especialista. Aunque tenga que pagar taxi, aunque tenga que ir en bus, aunque me cueste, aunque el tráfico, aunque el sol, aunque me cueste más tiempo, más dinero, pero voy a ir. Porque el dinero que gastaste aquí ya es un dinero perdido, un tiempo perdido. ¿Se entiende la analogía? Entonces nosotros estamos diciendo de que es muy importante para encontrar la salvación, de que usted responsablemente sepa dónde se va a congregar y dónde va a escuchar la palabra. Si usted va a un lugar que porque le sale mucho más fácil ir ahí, porque es más cerca y es más cómodo, pero no le predican el evangelio de la salvación de Cristo Jesús, entonces yo le aconsejo: huya de ahí, váyase a un lugar donde verdaderamente le prediquen la verdad, no donde hayan falsos maestros. Amén. Entonces, otra razón más por la que las personas aún no han sido salvas, ¿saben por qué razón? Es porque quieren ser salvos, pero al mismo tiempo quieren continuar en sus pecados. Eso sucede. Entonces yo quiero ser cristiano, yo quiero ser cristiana, yo quiero entrar en la comunión en la iglesia, yo quiero tomar la cena, yo me quiero bautizar, hermano, yo quiero ser parte del grupo, de la congregación, pero al mismo tiempo todavía querés continuar en tus pecados o en la práctica de tus pecados. Son estas personas que dicen, oigan la palabra que uso, dicen que aman a Dios, pero al mismo tiempo dicen: es que no puedo dejar de pecar, es que no quiero dejar de pecar. No es tanto el no puedo, sino el que no querés dejar de pecar.
Porque las personas, hay un dicho que dicen, querer es poder. Si es un dicho mundano que las personas se esfuerzan mucho por hacer algo en este mundo, ¿cuánto más en el reino? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. O sea que al final sí hay que luchar por entrar en el reino. Nosotros tenemos que esforzarnos. Entonces, ¿qué pasa? Las personas sencillamente en su corazón es que no quieren dejar el pecado. O sea, esto ustedes saben de que esta es la moda de hoy en día. O sea, en este tiempo, llamémosle así con este término técnico, en este tiempo postmoderno, en este siglo, ¿saben qué es lo que las personas hoy en día profesan? El cristianismo está de moda. Oigan bien eso, el cristianismo está de moda. Hoy es cool, entre comillas, ser cristiano. Acá en Nicaragua es muy difícil encontrar un ateo. Entonces sos cristiano evangélico, protestante, sos reformado, sos católico. Eso es cool. Sos parte del grupo. Pero ¿qué tipo de cristianismo es ese? Un cristianismo en el cual las masas van a las iglesias, pero al mismo tiempo en sus casas viven en pecado. Ese es el verdadero cristianismo. Al menos no es el cristianismo prescrito en la Biblia. El verdadero cristianismo, el cristianismo de Cristo, el cristianismo de los profetas, el cristianismo de los apóstoles, el cristianismo de esa iglesia primitiva, no es el que vemos hoy nosotros. Hay que pagar un precio por el cristianismo. ¿Acaso el Señor no dice que hay un costo para el discipulado? Dice Jesús, el que quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero el negarse a uno mismo es difícil. Es que yo no puedo dejar de mentir, hermano. Yo no puedo dejar de codiciar, hermano. Es que yo no puedo dejar el adulterio. Es que yo no puedo dejar la amargura, hermano. Usted no entiende. Las personas pueden dejar sus pecados escandalosos porque eso sí no se admite. No se admite en las iglesias, quizá, ¿verdad?, en las más conservadoras, de que la persona esté en la comunión, en adulterio, en fornicación, en idolatría. No se admite que estén en pleitos, en iras o en contiendas, o en disensiones, o en herejías, o en drogadicciones, o en homosexualismo, en lesbianismo. No se permite eso, ¿verdad? No se permiten a los homicidas, a los parricidas, no se admite eso. A los que están en relaciones de incestos, no. Pero sí se admite a los que dicen mentiritas piadosas. Sí se admite a los que andan en unión libre y se aman y después se van a querer casar. Sí se les admite, sí se les permite eso. Sí se les permite a aquellas personas que andan guardando rencor y resentimiento en sus corazones. Aquellas personas que quizá no están en el hecho del adulterio, pero sí en sus corazones son codiciosos, son avaros. Aquellas personas que viven peleándose con las personas en sus corazones y guardan rencor los unos a los otros. Aquellos lasciviosos, aquellos que sí viven esclavizados a la pornografía y a la masturbación, a esos se les permite. Y entonces, ¿por qué no se excluyen de la comunión? Porque no practican pecados escandalosos. Pero ¿saben algo? Esa es la razón por la que no se salvan. El Señor Jesucristo dice una cosa. Y Él dice, os es necesario nacer de nuevo para poder ver y para poder entrar en el reino de los cielos. Y luego Pablo nos enseña también en Corintios que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esas cosas viejas pasaron. Ya todos esos pecados, no solamente los escandalosos, sino los pecados secretos del corazón que tenías, tienen que ser sacados. Ya no podés en el cristianismo continuar viviendo con tu inmundicia. No podés continuar con tu idolatría, no podés continuar con tu avaricia, no podés todavía seguirte peleando con tu prójimo, no podés guardar rencor contra tu hermano. ¿Saben cuál es la regla por la cual todos nos tenemos que medir? El principio del amor. Pero el amor dice que aún nosotros debemos de amar ¿a quiénes? A nuestros enemigos. Midámonos por eso. ¿Cómo, Señor, amar a un enemigo? Pero si este me hizo tal y tal cosa, yo no puedo. Entonces, cuando no podés,
tampoco vas a encontrar la salvación. Y por eso te preguntas al final, ¿por qué yo no he sido salvo? Pues por supuesto, porque todavía ardes de pasión dentro de tu corazón, porque todavía andas en las obras de la carne, porque todavía querés vivir una vida pecaminosa dentro de tu corazón y no querés entregarle todo a Dios. ¿Ustedes creen de que las personas pueden ser salvas aún teniendo orgullos, aún teniendo altivez de espíritu, aún teniendo todo ese tipo de pecados en el corazón? Podemos estar en una iglesia, ojo, podemos estar en una iglesia, pero al final del tiempo va a pasar la siega, va a terminar el verano y aún no vas a haber sido salvo con la salvación del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque amaste más tu pecado. Jeremías 8, 5, 6 dice, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Entonces yo quiero ser cristiano, pero no me quiero volver a Dios. O sea, ¿qué quiere decir la palabra volverse? Quizá el término arrepentimiento como tal no lo lee en el Antiguo Testamento, pero sí la palabra volverse. Volveos, volveos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Eso quiere decir arrepiéntanse, cambien de mente, cambien de forma de pensar, forma de vivir. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Luego dice el versículo 6, escuché y oí. No hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como un caballo que arremete con ímpetu a la batalla. ¿Se imaginan eso? O sea que usted dice, yo soy cristiano, yo soy cristiana porque viene a la iglesia. Mis queridas personas, voy a ser muy directo ahora con ustedes en el auditorio. Ustedes tienen ya bastante tiempo de estar viniendo a escuchar estas predicaciones. Ustedes ya nos conocen. Ustedes ya saben de doctrina. Pero ¿por qué no han sido salvos? ¿Por qué todavía no han encontrado la salvación? Y saben que muchos de ustedes se van a encontrar aquí porque no se han arrepentido, porque no se quieren arrepentir. Ustedes se pueden estar llamando ya cristianos y diciendo, sí, yo soy cristiano porque mi papá es cristiano, porque voy a la iglesia cristiana. Pero ¿saben algo? Puede ser de que estén albergando algún engaño y ustedes todavía no se quieren arrepentir. Entonces quieren tener a Dios, pero también quieren tener al mundo. Como hemos dicho, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y eso no se puede. Tenés que entregarle todo tu corazón al Señor. Amén. Entonces, por esa razón, algunas personas que son indulgentes con sus pecados, estas personas todavía no son salvas, porque quieren continuar en sus pecados. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a este paralítico en el estanque de Betesda? ¿Qué le dijo al final? No peques más. Vamos a buscarlo, el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O sea, tienen que entender de que las personas que escuchan el mensaje del evangelio y continúan pecando y pecando y pecando, aquí el resultado es que les va a venir una cosa peor. Jesús lo está diciendo. Se van a endurecer más y les va a venir alguna cosa peor. Entonces, la recomendación de Jesús es, no peques más. Deja de pecar. Tus profetas o los falsos profetas dicen paz, paz, cuando no hay paz. Nosotros decimos no sigan pecando, no sigan viviendo una vida de libertinaje, no se den una licencia para pecar porque ustedes se llaman cristianos y ya se bautizaron, pero al mismo tiempo viven en pecado. Sepan una cosa, Jesús dijo no peques más. Nosotros mismos vamos a decir las palabras de Jesús, no peques más, no continúes en tus pecados. Pero usted puede decir, sí, es que es normal que nosotros pequemos. Bien, entonces por esa razón es que no has sido salvo todavía. Siguiente razón, es porque hay personas que abrazan falsas esperanzas. ¿Por qué razón no hemos sido salvos? Dice, ¿por qué no has sido salvo? Una quinta razón es porque se abrazan falsas esperanzas, falsas confianzas o engaños en el corazón. Eso es lo que dice Jeremías 8:5.
Porque este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua. Luego dicen, abrazaron el engaño. Porque se engañan, hay un autoengaño. Oigan, antes hablamos de los maestros falsos que te engañan. Pero hay un momento que se te predica la verdad. Y ahora que fuiste expuesto a la verdad, vos te engañás solo. Te autoengañás porque querés abrazar un engaño. Ya no es lo que se te predicó, ahora es porque vos te querés engañar a vos mismos y abrazar falsas esperanzas. Hay personas que creen que son salvas cuando no son salvas. Y ese es abrazar un engaño. Una persona puede decir, sí, yo ya soy salvo, ya soy cristiano, ya estoy convertido, ya nací de nuevo. Pero al final la persona todavía continúa en su corazón teniendo todo tipo de pecado. Y la persona no ha sido verdaderamente librada de su pecado. Entonces la persona está abrazando un engaño. Porque puede ser un hipócrita. Hay hipocresía religiosa en la cual las personas vienen a la iglesia, pero fuera de la iglesia viven otra doble vida. O sea, no viven en realidad como cristianos. Acá en la iglesia se pone la máscara de la apariencia de piedad y todos nosotros nos vemos y decimos, sí, este es cristiano, este es cristiana. Tienen apariencia de piedad. Pero una vez que llegan a su casa, ¿qué pasa? Se quitan la máscara y ¡bum!, sale la cara de lobo de lo que realmente son. Falsos cristianos. Porque no son sinceros para con Dios. ¿Es tu corazón recto como el mío? Nos damos la mano y somos cristianos. Pero si no, dice la Escritura, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Pero entonces quiere decir que el corazón es lo que Dios pesa. No tanto lo externo, sino el corazón. Amén. Entonces, hay otras personas que abrazan falsas esperanzas. Algunos son supersticiosos y abrazan las esperanzas de las supersticiones hoy en día. Y hay supersticiones evangélicas, ¿sabían eso? Como cuál, usted abre su Biblia y la pone en el centro de su casa y le abren el Salmo, cualquiera de los salmos, y entonces usted dice el Salmo 91 o el Salmo 23. Entonces yo al abrirla y tener mi Biblia en la sala, los espíritus no van a venir a hacerme daño. Y usted cree entonces en una superstición de que la Biblia por sí misma va a hacer eso, como que fuera un arte mágica. ¿Acaso no hemos escuchado eso? Les digo de otra superstición más fuerte. Personas que creen que pasan al frente y que con pasar al frente y hacer una oración de acepta a Cristo, creen de que ya han nacido de nuevo. Y cuando salen de aquí todavía continúan en sus pecados y dicen, yo soy salvo, yo soy salva. Personas que se han bautizado, oigan bien, se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y luego siguen en pecados y les decimos, pero estás en adulterio, estás en fornicación. Sí, pero como yo ya me bauticé, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Y entonces es la superstición del bautismo o de la pócima bautismal. Es la superstición de que una oración es lo que, ¡pum!, por arte mágica te hace nacer de nuevo. Pero la Escritura no nos enseña eso. No estamos hablando de la superstición católica romana porque es muy fuerte, en este país es muy fuerte. O sea que al final tenés una superstición de ir a rezar, ahorita acaban de pasar las fiestas, ¿verdad?, de agosto, y crees de que por hacer una procesión como esa tan grande, que por eso ya estás ganando indulgencia o por eso ya sos un mejor cristiano. Eso es superstición y nosotros sabemos que eso es mera idolatría. Entonces, en el estanque de Betesda eso mismo estaba sucediendo. Estaban confiando en una superstición, creyendo de que ese ángel venía del cielo y que al remover esas aguas, ¡bum!, una fórmula sanadora, y así se iban a sanar. Vean, quiero poner un paréntesis aquí. La Biblia, ojo, para que aprendan esto, la Biblia nosotros consideramos de que es un libro de verdad. Es veraz, se le llama la veracidad de la Biblia. ¿Qué pasa cuando la Biblia dice cosas que no son verdaderas? La Biblia no está mintiendo, la Biblia está diciendo una verdad. El hecho de que la tradición judía de aquel tiempo haya creído una superstición no quiere decir de que la Biblia esté mintiendo. La Biblia te está dando un reporte histórico, te está diciendo, aquella gente estaban haciendo eso en un estanque. Esa era la creencia de aquel pueblo. La Biblia del mismo tiempo no quiere decir que cuando te presenta un pecado, ella te está diciendo, es bueno el pecado. Cuando te está diciendo de que las hijas de Lot se acostaron con él para sacar descendencia,
La Biblia no te está diciendo, vayan y hagan eso, que está bueno. No te lo está diciendo. Te está dando un reporte histórico. Cuando la Biblia te dice de que Abraham mintió para proteger a la esposa, la Biblia no te está diciendo, ustedes vayan y hagan lo mismo. Te está dando un reporte histórico. Entonces al final la Biblia es veraz y eso quiere decir que su contenido es verdad. Es algo que sucedió. El hecho que sea verdadero o que sea falso, eso es otra cosa. Amén, ¿se entiende eso? Cierro paréntesis. Entonces, es importante que nosotros alberguemos esperanzas correctas o apropiadas, pero hay algo que tenemos que ver también. Una falsa esperanza es tener una esperanza en la fuerza o en el brazo del hombre. ¿Qué les pasó a los israelitas? Les decían, descendamos a Egipto. Vamos a poner ese texto, está en Isaías 31:1. Una falsa esperanza es cuando las personas confían en el hombre. ¿Por qué razón no han sido salvos? ¿En quién nosotros debemos de poner nuestra única esperanza, nuestra única confianza? ¿En quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, cuando las personas confían en el poder del hombre, dice la Escritura, hay de los que descienden, ¿a dónde? A Egipto por ayuda. ¿De dónde había salido Israel? De Egipto. ¿Qué es Egipto? El mundo. Y entonces ahora que venía Nabucodonosor, que venía el exilio, ¿a dónde iban a refugiarse? ¿En Dios? No, en la fuerza de Faraón, en Egipto, de donde Dios lo había sacado. Así las personas pueden estar confiando en algo que no es Dios. Pueden confiar en su sabiduría. Es que yo soy muy inteligente, es que yo sé mucha doctrina, es que yo ya tengo mucho tiempo en la iglesia, lo que en cierto momento se estaba predicando. Podemos tener confianza en que hacemos buenas obras o que hacemos varias cosas para el reino. Es que yo soy pastor, yo soy predicador, es que yo soy diácono, yo soy anciano, yo soy esto y lo otro. Yo tengo ya 30 años en el evangelio, yo ya me bauticé, y pueden tener su confianza en estas obras, pero no la tienen en el Señor Jesucristo. Entonces dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían, ahí está el punto, ¿en qué? En caballos. ¿Qué quiere decir? ¿Que se postraban delante de un caballo? No, lo que quiere decir es que su confianza estaba en la fuerza de los jinetes. Como que hay una guerra ahorita y hay tanques de guerra y hay aviones de guerra y hay bombas nucleares. La confianza de esa gente del ejército está en la fuerza de los tanques de guerra, en la velocidad de sus aviones y en las bombas nucleares. Esa es su confianza. ¿En qué confiamos nosotros? Si viene una peste, confiamos en nuestra salud, confiamos en las vacunas, confiamos en el gobierno. ¿En quién vamos a confiar? En Dios, en Cristo Jesús. Él es el único que nos va a rescatar de todas las cosas. Y aunque nos muramos por cualquier pandemia que pueda venir, por cualquier catástrofe, nos morimos. Pero ¿qué pasa después de la muerte para el cristiano? Se va con Cristo. Es sencillamente un paso para estar cara a cara con su Señor y su Salvador. Amén. Es sencillamente que la muerte viene a nosotros a darnos un empujón para la vida eterna. Bendito Dios por eso. Por eso es que nosotros los cristianos no es que le tememos a la muerte, no le tenemos temor a la muerte. Quizá alguno tenga cierto temor natural a la manera en cómo va a morir, pero no a la muerte como tal. Por eso nosotros estamos confiando en Dios y no en la fuerza de Faraón, no en la fuerza de Egipto. Una persona incluso puede estar confiando en el predicador. Es que este predicador predica de tal manera y me gusta cómo predica, y se enamora de los predicadores o de los pastores. Ya hemos visto eso. Y entonces al final ya no están como otras religiones, pero le hacen un altar al pastor. Es que este es el pastor favorito, este es el pastor que me gusta. Y entonces comienzan a ver al hombre y ya se olvidaron de Dios. Entonces otras personas pueden enamorarse de la iglesia. Ay, es que esta iglesia no me gusta, es que la otra iglesia es más bonita. Y entonces comenzaron a irse a otra iglesia y les gustó otra iglesia y no les gustó esta. Pero ¿qué es lo que les gusta? ¿Está Dios ahí? ¿O les gusta la estructura de la iglesia? ¿O les gusta cómo cantan el coro? ¿O les gusta cómo se da la ceremonia? Entonces al final, ¿dónde está tu confianza? Nuestra confianza debe estar solamente en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, para los que ya tienen tiempo de estar viniendo con nosotros, no crea que por asistir a esta iglesia usted ya es salvo o puede ser salvo.
El hecho de que usted venga domingo tras domingo no le va a hacer salvo. Y si usted se propone, yo voy a ir a la iglesia todos los domingos por este próximo año, eso no te va a hacer salvo. Puedes venir a una iglesia de sana doctrina, donde se te va a continuar predicando la verdad directa por la ayuda y la gracia de Dios, el Espíritu Santo, pero eso no te va a salvar. Es Cristo Jesús quien te va a salvar. Él es tu confianza. Mira que el paralítico del estanque de Betesda no fue salvo ni por el ángel, ni por el estanque, ni por el agua que estaba ahí moviéndose, ni por nadie, porque nadie lo quería llevar. ¿Quién lo salvó? Cristo Jesús. Él es el único brazo ayudador que te puede salvar, y Él te puede salvar hoy. Amén. Otras personas pueden estar confiando en que al final de sus días van a esperar hasta que estén al final de sus días para entregarse a Jesús. En cierta ocasión yo escuché a alguien que dijo, oye, pero entregate al Señor Jesucristo. Y él dijo, no, tranquilo, yo me voy a arrepentir cuando yo quiera arrepentirme. Va a ver, yo le voy a demostrar que yo me voy a arrepentir en algún momento. Entonces esa persona confió en su fuerza. No confió en que en ese momento Dios estaba tratando con él, con su corazón. Y él dijo, tranquilo, yo voy a hacerlo cuando yo quiera. O sea, él creyó que tenía el poder sobrenatural incluso para poder entregarse al Señor cuando él quisiera. Sepan una cosa, dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sepan una cosa, esto es espiritual. Esto es espiritual. El Espíritu Santo tiene que convencerte de tu pecado. Si el Espíritu no te convence de tu pecado, vos vas a venir aquí y vas a decir, no, es que cuando tenga 40 años, cuando tenga 50 años, cuando esté al borde de la muerte, yo me entrego a Jesús. ¿Crees vos de que eso es algo sabio, sensato de hacer? Primero, que lo que estás diciendo es que querés continuar pecando en este mundo. Y sabes, te voy a decir algo por experiencia. El pecado te va a traer calamidad, te lo aseguro. El pecado no trae nada bueno, en serio. Vas a decir, es que cómo no, yo estafé y al estafar yo obtuve $5,000 en esa estafa. Y posiblemente en un futuro te van a meter preso. Y cuando te metan preso te van a hacer quién sabe qué barbaridades estando en la cárcel. Entonces decime, ¿te hizo bien eso? ¿Disfrutaste suficiente los $5,000 que estafaste? En un futuro te va a venir mal. Cuando las personas andan ahorita en sus fornicaciones y dicen, no, es que ando disfrutando ahorita la fornicación, ahorita soy libre, no quiero estar presa en el evangelio, ir a la iglesia, qué aburrido. Es un compromiso muy fuerte y entonces al final saliste embarazada. Y al final saliste con una enfermedad infectocontagiosa que no te la vas a poder quitar por el resto de tu vida. Qué miseria de vida la que vas a vivir. ¿Por qué razón? Porque creíste que el pecado era mejor que entregaste al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Las falsas esperanzas. No, yo sé que como he escuchado ya la doctrina, cuando esté en el día de la muerte, ahí yo voy a mirar al cielo y le voy a decir, Señor, me arrepiento de todos los pecados de mi vida. Necio, necio. ¿Y qué tal si esta noche vienen por tu alma? Entonces, todas tus provisiones, ¿a quién le va a quedar? Es necesario que nosotros alberguemos las esperanzas correctas. Voy a la última de las razones por las cuales las personas no se salvan. ¿Qué es lo que dice nuestro texto? Pasó la siega o la cosecha, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Por qué razón? Finalmente, porque las personas sencillamente no quieren ser salvas. Esa es una razón muy fuerte. Le preguntamos, oye, pero ¿por qué si ya tenés tanto tiempo de venir a la iglesia, pero por qué no sos salvo todavía? ¿Por qué no te has salvado todavía? Y es sencillamente esta es la respuesta, porque no quiero. Voy a la iglesia, está cómodo porque no tengo a dónde más ir. Está bien, pero no quiero sencillamente salvarme ahorita. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice Jesús, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué? No quisiste. Sencillamente tu obstinado corazón dijo, no quiero. Quiero continuar siendo un rebelde, no quiero ser salvo.
Eso, al final de todas las cosas, es la razón. Sencillamente no sos salvo porque no querés ser salvo. O sea, no estás viendo tu necesidad, nosotros estamos viendo tu necesidad. Te voy a leer lo que dice Jeremías. Jeremías un poquito más adelante cuando dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. En el capítulo 9, versículos 1 dice Jeremías, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Saben qué quiere decir eso? Un hombre que estaba salvo, estaba llorando y clamándole a Dios, viendo la perdición, viendo la destrucción, la ruina que les esperaba a su pueblo endurecido y rebelde. Y él lloraba día y de noche diciendo, oh, que mis ojos fueran estas fuentes. ¿Para qué? Para estar llorando día y noche. ¿Por qué? ¿Por su pecado? No, por el pecado del pueblo. Así tus familiares oran por tu salvación. Así las personas, tus hermanos, tus hermanas, así la iglesia ora por salvación, pero la persona sencillamente no quiere ser salva. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que venir Dios, tiene que ser el Espíritu Santo que trate con tu corazón, porque te endureciste, porque no ves tu necesidad. ¿Saben cuál es nuestra oración? Señor, ábrele los ojos para que puedan ver, aunque sea un momento, su condición espiritual. O si ustedes vieran su condición espiritual, si ustedes que no han sido salvos vieran ahorita que están en las manos de Dios y ese Dios está irado contra ustedes, si ustedes supieran que el texto dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, si ustedes se dieran cuenta que ustedes son esas personas, el objeto de la ira de Dios en este momento, ustedes se doblaran delante de este Dios todopoderoso y dijeran, oh Señor, ¿qué he hecho? Perdona mi pecado, Señor. Pero se cumple lo que el texto nos dice. Dice el texto, ¿por qué este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? Esta es la última razón. No sos salvo porque no querés ser salvo. No sos salvo porque no querés volverte a Dios. No querés entregarte a Dios. Sos obstinado, sos rebelde. Y te aseguro que ni siquiera te llamás cristiano ni te llamás cristiana porque sabés que no sos salvo. Y no querés ni siquiera ser hipócrita. Y le decís a la gente, yo no soy cristiana. Yo voy a la iglesia, pero yo no soy cristiano. Por supuesto, porque tenés la doctrina. Y la conciencia te lo dice. Sencillamente no querés ser salvo porque no querés ser salvo. ¿Y cuál es tu excusa? Pones muchas excusas. Personas quieren ser casi cristianos. Yo soy casi cristiano, pero no quieren ser cristianos verdaderos. Finalizo con Lucas 14. Lucas 14 nos dice, del versículo 16 al 20, primeramente dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena, una parábola, y invitó a muchos, y yo agrego a muchos enfermos. Y a la hora de la cena, envió Jesús a su siervo a decir a los invitados, vengan, que ya todo está preparado. ¿Acaso hoy no les dijimos desde el principio, ya Dios lo tiene todo preparado? ¿Acaso no les dijimos que en la cruz Cristo Jesús dijo, expostuló, consumado es? ¿Ya todo está listo? ¿Acaso la promesa del Espíritu Santo no se derramó en Pentecostés? ¿Acaso no tenés una Biblia en español para que puedas leerla y digas, es que yo soy ignorante, y no apeles a tu ignorancia, sino que te pongas a leer la Biblia y utilices los medios de gracia que Dios te ha dejado para tu salvación? Pero si sos aún negligente con los medios de gracia, por supuesto, vengan, que ya todo está preparado. Esta es una invitación para tu propia alma. Ya pasó la siega, ya pasó el verano y todavía no sos salvo. ¿Te acordás? El 31 de diciembre que hicimos una predicación y compartimos los alimentos. Ya este año se va a pasar también, ya se pasó el verano, ya estamos terminando ya el invierno. ¿Y qué hay de tu alma? No has sido salvo todavía. Luego dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Esta es tu respuesta para Dios. El primero dijo,
he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego por favor que me excuses. Cuando nosotros te hacemos un llamado, no vamos a hacer un llamado que pasen al frente, pero sí hacemos un llamado al corazón, a lo interno, a una relación personal con Dios. Cuando nosotros te estamos haciendo una invitación, vengan que ya todo está preparado para tu salvación, ¿qué excusas le vas a dar hoy a Jesús? Es tu excusa. Otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes, voy a probarlo, excúsame por favor. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. No puedo, Señor, porque le das excusas. Tu negocio, tu trabajo, tu familia, tus estudios, tu fuerza, tu salud, tu juventud, ¿cuál va a ser tu excusa? El amor a tu pecado, por supuesto. El amor a tu pecado. ¿Querés ser libre del yugo de Cristo para estar bajo el yugo de Satanás? Es eso. Es sencillamente que hay 2 yugos, el yugo de Cristo y el yugo de Satanás. Pero Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice Jesús? Mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque nos da el Espíritu Santo para ayudarnos día tras día. No lo hacemos en la carne ni en nuestra fuerza. No dependemos de la fuerza del caballo ni del ejército que tengamos. No dependemos de la fuerza de Faraón de Egipto, dependemos de la fuerza de Dios que está con nosotros. Nuestra confianza es Jesucristo, Cristo y Cristo crucificado. Pero entonces al final tenés el yugo de la esclavitud de Satanás, tenés que saber eso. Tu pecado es lo que te va a hundir. Tu pecado te tiene esclavizado. Tu mundo te tiene esclavizado. Satanás es el gobernador de este mundo y te tiene esclavizado. Debes de entender eso. Solo te voy a leer lo que dice el Señor Jesús. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y entonces, enojado el padre de familia, este es Dios, airado, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, porque hay gente necesitada. Porque a ustedes se les ha ofrecido el evangelio y lo han rechazado domingo tras domingo, semana tras semana, verano tras verano, siega tras siega, lo han rechazado. Entonces llegará un tiempo en el cual Dios dice: tranquilo, ve por las plazas, por las calles, hay gente necesitada. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar todavía en la casa de Dios para salvarte. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. A veces yo le digo: Señor, dame a entender qué quiere decir fuérzalos a entrar, porque a veces nosotros les mandamos mensaje a las personas y les decimos: lleguen a la iglesia, lleguen por favor, Jesús te ama, Jesús te quiere bendecir, ve por favor, ven. Y nosotros invitamos a las personas y sencillamente rechazan la invitación. ¿Alguna vez alguno de ustedes, nosotros le hemos pedido dinero para nosotros mismos, para gastarlo en nosotros mismos? Tienen ese testimonio de nosotros. La razón por la que invitamos, ¿cuál es? Para que encuentren su salvación, la salvación de sus almas. Porque tenemos un mandato que Jesús nos dice: ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar. ¿A dónde? ¿A ese lugar? No, al reino de Dios, para que se llene mi casa, la casa espiritual de Cristo. Pero el versículo 24 es una palabra para ustedes que han rechazado y que le ponen excusa al Señor. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. Esas son palabras duras. Eso es un ay para todos. Hoy Jesús puede salvarte. Hoy Jesús puede salvarte. Hoy es el momento de la visitación de tu alma. Hoy estás como el paralítico de Betesda. Hoy dijiste: no puedo mover, no hay quien me salve. Hoy yo te digo: deja de poner tu mirada en el ángel, en el estanque, en quien te va a ayudar. Poné tu mirada en uno solo que te puede salvar hoy. Su nombre es Cristo Jesús. Él es el único que puede ver la profundidad de tu enfermedad y Él es el único que puede sanar tu enfermedad espiritual. Él es el único que por su sangre derramada en la cruz del Calvario puede perdonar tus pecados y otorgarte la vida
eterna. Amén. ¿Qué pregunta le hizo el Señor? Le preguntó el Señor, ¿quieres ser sano? Yo te quiero preguntar hoy, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres en verdad ser salvo? Cierren sus ojos para que oremos al Señor. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra hoy, Dios. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor, por tu presencia entre nosotros. Te damos gracias por esta iglesia, Señor. Sabemos que la iglesia no es la estructura, sino cada hermano y cada hermana que ha sido redimido y redimida con la sangre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias por cada hermano, por cada hermana. Gracias por tu predicación. Gracias por tenernos aquí en pie, Señor. Aún entre medio de todas las adversidades de este mundo, te damos gracias, Señor. Gracias por hoy, Señor, habernos hablado al corazón y habernos mostrado la verdad, Señor, de las razones por las cuales las personas no son salvas. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te queremos pedir, Dios, para que las personas que aún se encuentran en este texto, que ha pasado el tiempo y no han sido salvos, que hoy, Señor, ellos puedan encontrar su salvación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.